Hola a todos, sean bienvenidos al podcast Historia de la Matemática. En este lugar te contamos de los grandes descubrimientos, personajes y curiosidades que marcaron el desarrollo de la matemática a lo largo del tiempo. Podcast Episodio 1. La matemática helénica. En esta época hablaremos de los griegos, de Tales, los pitagóricos, los aleatas, la matemática del siglo V a.C., la academia y el liceo, y por último la matemática del siglo IV a.C. Capítulo 1. Los griegos. En medio de las tablillas cuneiformes, los papiros egipcios y la época de la revolución intelectual, aconteció un milenio prolongado. El origen de esta nueva especie de saber, la ciencia, es habitual pronunciar un milagro griego, que abarca el nacimiento de la ciencia, el arte y la filosofía. Los antecedentes de este fueron el Oriente, principalmente en Egipto, y la Mesopotamia. Durante esta época hubo grandes sabios griegos y filósofos que fueron muy importantes para la matemática. Medio milenio anterior a la ciencia griega ocurrió la época más oscura e incierta de la historia del Mediterráneo. Se caracterizó por la migración y la aparición de las armas de hierro. Ellos dificultaron a conservar registros griegos de gran importancia. Relaciones comerciales y bélicas con los pueblos del cercano y Medio Oriente, limitados por barreras lingüísticas. No existe información original de la matemática griega antigua, solo disponemos de copias y compilaciones tardías. Es cierto para la matemática de este periodo, ya que los autores previos a Euclides solo se conserva un fragmento relacionado con las Lunulas de Hipócrates, tomado de la Historia de la Matemática de Eudemo de Rodas. Se dice que la matemática helénica se construyó indirectamente de información dispersas en autores posteriores. Surgen nombres que se tiene escasa o nula noticia, como por ejemplo Demócrito de Abdea. Capítulo 2. Tales. Tales de Mileto, filósofo, fue uno de los 7 sabios de Grecia, que estudió los secretos de la naturaleza y dio a conocer sus investigaciones. Él, en sus observaciones empíricas sobre los seres, las cosas y los fenómenos, en especial meteorológico, arribó a la idea de estar todo el universo sometido a un proceso, a una transformación continua, como si algo viviente lo habitase. Todo está lleno de dioses. Proceso y transformación cuyo origen, causa y devenir busca. El agua es el principio de todas las cosas, pues todo proviene del agua y todo se reduce a ella. Se dispone de escasas referencias. Sin embargo, a Tales se le atribuyen conocimientos científicos en su sentido más estricto, ya sea en el campo de la astronomía o en el campo de las matemáticas. Predijo el eclipse solar del 28 de mayo del 585 a.C. Se duda de que esto haya sido así y es más una consecuencia de la fama y popularidad por su condición de sabio. En cuanto a las aportaciones matemáticas, o más específicamente geométricas, consisten en propiedades cuya índole las distingue del conocimiento empírico de los egipcios, que directa o indirectamente pudo entrar en contacto. Explicación racional de sus fenómenos y el invento de la demostración. Con Tales se culmina la etapa precientífica y se da un inicio a un nuevo saber crítico, objetivo científico. El pueblo griego, pueblo de legisladores y de colonizadores, heredaron el saber de los orientales. Homero e Hesíodo fueron poetas épicos y didácticos respectivamente desde esa tradición. También se lo vincula con la religión griega y con los Juegos Olímpicos que iniciaron en el siglo VIII a.C. Se debe remarcar la importancia de Mileto, ciudad clave en el comercio y mercado, situada en las costas del Asia Menor, región rica en razas y culturas, que permitió a los milesios interactuar con diversos pueblos y problemas que fomentaron su actividad intelectual. Capítulo 3. Los pitagóricos. Los filósofos con tendencia a la naturaleza de las cosas provienen de las colinas del Asia Menor y una corriente más mística proviene de las colinas itálicas. Ella hacía referencia al mundo de la razón y al mundo de las cosas.
Este nuevo fue el número, y sus artífices fueron los pitagóricos o itálicos. En el siglo VI a.C. fue la época del legendario Pitágoras. Fundó su escuela o secta de los pitagóricos, a quienes se le atribuye el nacimiento de la matemática como ciencia deductiva. Pitágoras fue un filósofo, político, sacerdote de ritos arcaicos. Se produce la destrucción de su escuela y la emigración de los pitagóricos. Relación entre la armonía musical y la armonía de los números. La combinación de sonidos, números y figuras convirtió al número esencia de todas las cosas. Aristóteles llamó pitagóricos, no Pitágoras, ya que fueron los primeros en hacer progresar la matemática. Nutridos de ellas, creyeron por su principio fuera el de todas las cosas. Les pareció ver en los números semejanzas con los seres y con los fenómenos. Además veían en los números las determinaciones y las proporciones de las armonías. Los números son los primeros en la naturaleza. El universo entero es armonía y número. Proclo afirmó que Pitágoras transformó el estudio de la geometría en una enseñanza liberal, remontándose a los principios generales y estudiando los teoremas abstractamente y con inteligencia pura. Estructura racional deductiva, demostración, recursos de la matemática como ciencia. Un comentarista, San Hipólito del siglo III, haciendo referencia a la escuela, dijo que se distinguían entre novicios, esotéricos o acústicos, podían escuchar y callar, y iniciados, esotéricos o matemáticos, podían hablar y expresar. Además decían que ellos mezclaban astronomía, geometría, aritmética y música. Proclo fue más conciso en decir que ellos dividían a la matemática en 4 ramas: la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Los aportes de los pitagóricos fueron las propiedades de los números, el teorema de Pitágoras, los tripletes pitagóricos, el descubrimiento de los irracionales y los problemas de aplicación de área. Por último, se dice que los pitagóricos heredaron de los babilonios los conocimientos matemáticos en la aritmética y en el álgebra. Capítulo 4. Los Eleatas. El siglo V a.C. fue el siglo de las artes plásticas y literarias, de la música y el teatro. Parménides de Elea fue formado en la escuela de esa colonia italiana. Él decía que existe la realidad eterna, inmutable e inmóvil del ser. La ciencia ha de buscar esa realidad detrás de las apariencias del mundo, de los sentidos, y distinguir la verdad, el ser, de la opinión, el no ser. Zenón de Alea, discípulo de Parménides, tenía argumentos contra la pluralidad y del movimiento. Introduce la continuidad y sienta las bases del principio lógico de no contradicción y dio lugar al método de reducción al absurdo. Capítulo 5. La matemática del siglo V. Hoy viajamos al siglo V a.C., una época donde la matemática aún no estaba sistematizada como ciencia. Sin embargo, el legado de los pitagóricos dejó una marca en 2 aspectos clave: el rigor de la demostración y la devoción casi exclusiva a la geometría. Así es, en este siglo, los matemáticos se enfocaban en descubrir nuevas propiedades geométricas. Algunas eran generales, lo que hoy llamamos teoremas, y otras más particulares, las construcciones, que en realidad eran verdaderos teoremas de existencia. Para ellos, construir una figura era lo mismo que demostrar que esa figura existe. Y como partían de lo más básico, la recta y la circunferencia, toda la geometría debía basarse en esas 2 figuras y sus relaciones mutuas. Y no olvidemos los grandes problemas que centraron la atención de los matemáticos griegos, los famosísimos problemas clásicos de la geometría: la trisección del triángulo, la duplicación del cubo y la cuadratura del círculo. La trisección es fascinante. Dividir un ángulo en 3 partes iguales solo con una regla y un compás parecía simple, pero no lo era. Aunque sí se podía bisecar cualquier ángulo, trisecarlo en general resultaba imposible con los métodos tradicionales. Y es probable que ese problema se volviera aún más atractivo por su relación con la construcción de polígonos regulares. Trisectar un ángulo habría permitido construir un polígono con el triple de lados que otro dado, pero todos los intentos con regla y compás fracasaron. Luego está el famoso problema de Delos.
A la duplicación del cubo, la leyenda dice que un oráculo ordenó duplicar el altar de Apolo, un cubo para detener una presta. Pero llevar ese problema del plano al espacio lo hizo irresoluble con las herramientas geométricas convencionales. El tercero, la cuadratura del círculo, tenía una motivación práctica: calcular el área del círculo a partir de su radio. Traducido a términos geométricos, se trataba de encontrar un cuadrado con la misma área que un círculo dado, pero imposible con regla y compás. Hubo intentos notables como los de Antifón y Brisson. Antifón propuso aumentar indefinidamente los lados de polígonos inscritos para acercarse al círculo, creyendo que al final lo cuadraría. Pero Aristóteles ya sabía que no. Por muchos lados que tenga un polígono, nunca llenará un círculo. Brisson, por su parte, combinó polígonos inscritos y circunscritos para acorralar al círculo entre ambos. Incluso sugirió que el área del círculo era la medida proporcional entre las áreas de esos polígonos, aunque se equivocó por un margen de 10%. Podemos dejar afuera a Hipócrates de Quíos, un comerciante convertido en matemático que enseñaba por dinero, como los sofistas. En la duplicación del cubo redujo el problema al plano con el famoso problema de Masalabio. Y aunque no cuadró el círculo, logró cuadrar figuras con forma de luna creciente, las famosas lúnulas de Hipócrates. También hubo curiosas conexiones entre los problemas. Algunas curvas resolvían más de uno, por ejemplo, la cuadratriz de Hipías, creada para trisecar triángulos. También sirvió para cuadrar el círculo. Finalmente, mencionemos a Teodoro de Cirene, maestro de Platón, quien demostró la inconmensurabilidad de varios segmentos cuya longitud eran raíces cuadradas de números no cuadrados hasta el 17. En el siglo V a.C., sin duda, un tiempo de exploración profunda en geometría, de intentos brillantes y, aunque sin soluciones definitivas para los problemas clásicos, sentó bases que inspiraron siglos de pensamientos matemáticos. Capítulo 6. La Academia y el Liceo. En este episodio nos trasladamos al siglo IV a.C., una época marcada por dos grandes escuelas filosóficas en Atenas: la Academia, fundada por Platón en el 387 a.C., y el Liceo, que Aristóteles fundó en el 335. Ambas ejercieron su influencia en el desarrollo de la matemática del siglo, aunque de manera muy distinta. La de Platón y su academia fue especialmente notable. Esta influencia se explica por la teoría de las ideas y del conocimiento de Platón, que asignaban un papel central de la matemática y su concepción filosófica, y de la construcción del mundo. Además, hubo contribuciones técnicas que Platón hizo o que se le atribuyen, al igual que los aportes de los matemáticos de su círculo. Para Platón, la matemática era clave en la formación del filósofo. No es casual que, según la tradición, en la entrada de la academia se leyera la famosa frase: "No entra aquí quien no sepa geometría". Y en su diálogo Timeo, influido por el pitagorismo, Platón expone cómo el demiurgo, el artífice del mundo, utiliza la matemática para construir el universo. Exactamente, hace corresponder los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, con los poliedros regulares. Los 3 primeros tienen caras que son triángulos equiláteros. Por lo tanto, sus elementos pueden transformarse entre sí. En cambio, el cubo tiene caras cuadradas, que no pueden descomponerse en triángulos equiláteros, solo en triángulos rectángulos isósceles.
De ahí que, junto con la mitad del triángulo equilátero, esos dos triángulos rectángulos sean las figuras fundamentales con las que el Demiurgo habría creado el mundo, según la fantasía del Timeo. Y quedaba un quinto poliedro, el dodecaedro, cuyas caras pentagonales no se pueden descomponer en los triángulos anteriores. En el Timeo se menciona brevemente que el Demiurgo lo utilizó para decorar el universo. Más adelante, en un diálogo considerado apócrifo, se asocia el dodecaedro a un quinto elemento, el éter, que Aristóteles convertiría en su famosa quinta esencia. Platón, naturalmente, impulsó el estudio de la matemática dentro de la academia. Así surgieron contribuciones importantes, incluso de miembros como Teeteto de Atenas, quien estudió los inconmensurables. Ese estudio habría sentado las bases para el libro 10 de los elementos de Euclides. Algunas contribuciones atribuidas a Platón son dudosas, como un supuesto método mecánico para duplicar el cubo, que contradeciría su rechazo a la manipulación física. También se duda de la solución que se le atribuye para los tripletes pitagóricos, aunque es muy parecida a la de los mismos pitagóricos. En cambio, parece más verosímil que Platón haya contribuido metodológicamente al distinguir entre el método analítico y el sintético. En las demostraciones, una distinción clave para los matemáticos griegos. Por otro lado, Aristóteles y su escuela no se centraron especialmente en la matemática. Aunque en sus obras hay referencias frecuentes, sus aportes fueron más bien indirectos. Uno de ellos fue la sistematización de la lógica, que sentó las bases de la matemática como ciencia deductiva. Otro fue encargar a Eudemo de Rodas la redacción de historias de la matemática, la geometría y la astronomía. Y, aunque no se ha conservado un solo fragmento de la historia de la geometría, ese trabajo demuestra el interés por preservar el desarrollo del saber matemático. Así, la visión idealista de la academia y el enfoque lógico del Liceo, la matemática del siglo IV a.C. encontró un terreno fértil para desarrollarse en múltiples dimensiones. Capítulo 7. La matemática del siglo IV. En el siglo V vimos el surgimiento de los grandes problemas clásicos. El siglo IV a.C. nos muestra una matemática griega atrapada entre un progreso geométrico disperso en una aritmética estancada. Exacto. Aunque ya se habían descubierto muchas propiedades geométricas, aún no se habían sistematizado. La mayoría surgía de la búsqueda de soluciones a problemas particulares, como los clásicos y otros equivalentes. Pero persistían dos grandes obstáculos. Por un lado, las cantidades inconmensurables que aparecían cada vez más en geometría. Por otro, los problemas de equivalencia, la cuadratura del círculo, la cubatura de la pirámide y de la esfera. Ninguno tenía aún una demostración rigurosa que permitiera avanzar. Entre los nombres importantes de esta primera mitad del siglo está Arquitas de Tarento, amigo de Platón. Fue estadista, teórico de la mecánica, incluso trabajó con autómatas y también matemático. En geometría dejó una solución ingeniosa del problema de Mesolabio, utilizando la intersección de tres superficies, un cilindro, un cono y una superficie tórica. Sí, esa superficie generada por una circunferencia que gira alrededor de una tangente. También es probable que en esta época viviera Timaridas de Paros, otro matemático enigmático. Se le atribuye la solución de un problema algebraico con sistema de ecuaciones lineales,
De hecho, su método, más tarde llamado superfloraciones de Timáridas, consiste en encontrar un número a partir de las sumas con uno de varios números desconocidos y la suma total. Pero sin duda, el genio del siglo IV es Eudoxo de Gnido, médico, astrónomo, matemático, discípulo de Platón en la academia y viajero incansable que pasó un tiempo en Egipto antes de regresar a Atenas. Como astrónomo propuso la primera explicación científica del sistema planetario, pero su mayor legado fue en geometría, donde resolvió los dos grandes problemas que bloqueaban el progreso: los irracionales y las equivalencias. Lo increíble es que lo hizo mediante un proceso único que incluye un principio, una definición y un método. Y, aunque de forma oculta, introdujo ya conceptos de índole infinitesimal, clave para resolver esos problemas. En la segunda mitad del siglo, el gran acontecimiento matemático fue el descubrimiento de unas curvas nuevas, las cónicas, la misma que después estudiarán Arquímedes y Apolonio con tanto detalle. El descubrimiento suele atribuirse a Menecmo, hermano de Dinostrato. ¿Recuerdan la cuadratriz de Hipías? Aunque algunos, como Neuber, creen que surgió del uso de los relojes del Sol. La sombra del ñom traza arcos de cónicas al moverse en el Sol. De ahí su nombre actual, secciones cónicas, se forman cuando un plano corta las generatrices de un cono circular recto, pero sin pasar por el vértice. Dependiendo del ángulo del plano con respecto al cono, obtenemos tres curvas distintas. Al principio, estas diferencias no se atribuían a la inclinación del plano, sino al ángulo del vértice del cono, formado por dos generatrices coplanares. Si ese ángulo era agudo, recto u obtuso, se obtenía una curva distinta. A ese trío se lo llamó a veces la tríada de Menecmo. Así cerramos el recorrido por el siglo IV, un siglo de transición y profundización, donde la geometría empezó a organizarse y algunas soluciones brillantes abrieron las puertas del pensamiento infinitesimal.